Bueno, sean todos muy bienvenidos a este nuevo tema. Y este tema va a versar sobre Apocalipsis 13. Le doy también la bienvenida a mis hermanos del grupo Pequeño Rebaño que me acompañan ahora en este día. El tema es ¿quién es la bestia? Yo sé que se han dado muchos temas con respecto a esto, se han dado temas desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista futurista. Y hay varios puntos de vista con respecto a este capítulo, pero yo lo voy a enfocar de una manera diferente. Yo sé que para usted, pues, y así como lo ha sido para mí de mucha edificación, yo sé que le va a servir a usted también que lo haya de escuchar. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias una vez más por tu infinita misericordia y por tu infinito amor. Te damos gracias porque en cada mensaje siempre hay algo nuevo y algo bueno que aprender, Padre. Te damos gracias porque cada una de las cosas que están escritas ahí, Señor, ya sea dentro de la Biblia o en libros que no estén dentro de lo que es el canon establecido de la Biblia, nos ayudan a entender un poco más sobre cómo te muestras en carácter a las personas. Te damos gracias por este mensaje desde ya y te pido, Señor, que seas tú el que dirija nuestra mente hacia el camino correcto, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con esto. Antes que nada, yo ya les había recomendado una serie que se llama Lucifer, solo que esta vez yo voy a leer lo que son unas palabras que dijo Lucifer en una serie brasileña que se llama Apocalipsis. Este es diferente a la que yo les había recomendado. Esta serie sí trata solamente sobre Apocalipsis. Y ahí Lucifer, no me recuerdo si es en el capítulo 9 de esa serie, eh, él comienza a decir estas palabras cuando hay hay un representante de cierto grupo religioso que se va a presentar ante sus fieles. Cuando él va saliendo y se va a poner en la ventana, él comienza a decir estas palabras, o sea, Lucifer, y dice así de esta manera. Voy a tratar la manera de emular la voz de Lucifer, así que no se me vayan a asustar en la serie, ¿verdad? Porque a mí me encanta la voz que hace este hombre ahí. No sé quién lo dobló, pero a mí me encantó la voz de él. Así que agárrense de las sillas. Bueno, dice así. La gente no puede por ningún motivo saber que existe un camino directo a Dios. Imagina, eso dificultaría mucho mi trabajo. La mejor manera de asegurar esa ignorancia es creando un intermediario. Ahí entra la religión. Un ritual por aquí, un acto caritativo por allá y todo listo. Las personas se impresionan con toda esa apariencia de santidad. Por eso, el teatro religioso es imprescindible. Los líderes fingen ser santos, portavoces de Dios. Y si dicen lo que a la gente le gusta, el pueblo lo cree. O por lo menos finge que lo cree. Y eso es lo que ellos merecen. Esas son las palabras de Lucifer en esta serie. Y a mí me llama la atención porque fíjense que cuando ustedes han estado en un tipo de grupo religioso, ustedes han notado que la mayoría de veces, casi todo lo que dicen es manipulación. Casi todo va enfocado en manipulación. Entonces aquí Lucifer, en esa serie, me encanta lo que dice porque dice que o sea, el mayor factor para asegurar la ignorancia de la gente es que haya un intermediario.
Ese es el problema mayor que crea él, supuestamente, Lucifer, ¿verdad? Entonces a él le facilita el trabajo que haya este tipo de sistema. ¿Por qué? Porque el sistema lo que va a hacer es manipular, mentir, va a comenzar a decir lo que a la gente le gusta escuchar, o más bien lo que a la gente le gusta que se diga. Por ejemplo, yo escuché hace como 2 semanas a una señora como de 50 años decir estas palabras. A mí me encanta, dijo ella, que el pastor hable del infierno. Siguió diciendo, porque yo sé, decía, que toda la gente que no quiere nada de Dios va a ser quemada eternamente en ese lugar. Yo se lo escuché, como uno en las ¿cómo se llama? En los medios de transporte, uno escucha de todo, ve de todo. Por eso es que les comenté aquella vez que había una persona ahí que iba enojada consigo misma porque no encontraba el versículo adecuado para tirárselo al hermano ahí con el que iba peleando en el WhatsApp. Entonces uno se encuentra de todo. Entonces, hay gente que le gusta escuchar mensajes de condenación, mensajes que repudien a otras personas, mensajes de bullying religioso. En este caso, por ejemplo, si yo voy a hablar ahorita de Apocalipsis 13, ¿sabe lo que se espera el mundo cristiano? Juan Miguel va a hablar de que Roma es la bestia. No, Juan Miguel no va a hablar de eso. Todos enfocan lo que es este capítulo, ya sea Apocalipsis 13 o el 17, para aplicarlo a Roma, al Vaticano o incluso directamente al Papa. Ellos dicen que el Papa es la bestia y que la otra bestia algunos dicen que es Estados Unidos y algunos dicen que es Rusia, otros dicen que es... La cosa es que le atribuyen cosas que se escribieron en el primer siglo a personas actuales o líderes actuales, o en el caso, por ejemplo, países actuales también. Por eso yo dije, yo no me voy a enfocar en lo que es la historia, sino que me voy a enfocar en lo que es el carácter en este caso. Así que vamos a ir a Apocalipsis 13. Yo creo que ya lo tienen listo ustedes ahí. Y vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Quiero dar por sentada algunas cosas antes de dar completamente el estudio. Y como les dije, ya que esto es un estudio, pues ustedes pueden preguntar o dar su opinión antes de que termine. Me gustó lo que es la presentación del hermano anterior, que él dijo esto que estoy diciendo ahorita y es más dinámico así de esa manera. Así nos ahorramos también los comentarios, aunque se alargó un poquito, ¿verdad? Pero ahí vamos. Apocalipsis 13:1. Solo vean cómo comienza. Dice, me paré. Ustedes imagínense a Juan, con lo que voy a leer en este momento. Imagínense a Juan en la isla o en algún otro lugar, él parado sobre la arena del mar, dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Miren, aquí lo interesante es que esta bestia, ¿de dónde viene? Lo interesante es que viene del mar. Ella sube del mar. ¿Lo notaron? En Apocalipsis 9:11 van a notar algo interesante. En Apocalipsis 9:11 ustedes van a leer algo que tiene que ver con esa palabra mar. Solo que van a encontrar una palabra diferente, pero que tiene que ver con lo mismo. Si usted va a un diccionario bíblico, o ya sea el Strong u otro que sea bíblico, ustedes se van a dar cuenta que la palabra mar tiene que ver con la palabra abismo. Entonces en Apocalipsis 9:11 aparece un rey, solo que este rey es un poco extraño. Dice que, y tienen por rey, dice, sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Si ustedes notan,
Mensajero porque es un mensajero. La palabra ángel, eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero, sube del abismo también. Así como esta bestia de Apocalipsis 13 sube del abismo, porque mar también significa lo mismo, mar es abismo, según el diccionario bíblico. Así viene a salir también o a subir este rey del abismo o mensajero del abismo, que se llama Abadón o Apolión. Esas dos palabras significan destructor. Fíjense que yo siempre me he preguntado, porque esto que voy a transmitir a través de este estudio tiene que ver con este personaje. Porque o sea, al escuchar lo que es la palabra usted destructor, ¿qué es lo que se le viene a la mente primero? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra destructor? Satanás, El que el destruye. adversario. Que El que destruye. destruye. Satanás, el destructor, el que destruye. Ay, muy bien. Eso es lo primero que a usted se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra destructor. Entonces, ¿por qué he hecho lo que es la conexión de Apocalipsis 13 con Apocalipsis 9? Porque ambos personajes suben ¿de dónde? Del abismo. La bestia y Abadón o Apolión, el destructor. Ambos suben de ahí. Y ustedes van a notar que esta bestia, que es de la cual se habla en Apocalipsis, tiene las mismas características de este otro personaje llamado destructor. Las mismas características. Y yo quiero que se enfoquen en algo. Yo no les voy a decir a ustedes quién es la bestia. Ustedes lo van a lograr descifrar mientras vayamos avanzando en el estudio. Y ya se van a dar cuenta. Vaya, solo vean en el versículo 2 lo que dice de Apocalipsis 3. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Han notado ustedes que todas las bestias o cabezas que se representan en esa bestia son depredadores? Todos son depredadores. O sea, destructores. Destruyen. Y claro, el dragón está ligado a la bestia. ¿Y cómo es que la bestia tiene poder? Ah, pues porque el dragón se lo ha conferido. Fíjense que hay algo bien interesante aquí. Vaya, les voy a hacer una pregunta a ver si caen en el 8, como decimos en El Salvador. ¿Quién recibió poder, trono y grande autoridad, además de la bestia? Jesús. Jesucristo, sí. Jesús recibe el poder de sentarse en el trono, recibe poder, recibe grande autoridad, recibe todo esto, recibe lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, después de esto, en el versículo 3 solo vean lo que dice. Vi una de sus cabezas como herido de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Fíjense que cuando a mí este texto me dice que su herida mortal fue sanada, es que a cada momento está siendo herido. Esta bestia es herida a cada momento. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fíjense qué bien extraño aquí. Porque extrañamente, solamente una de sus cabezas es la que es herida de muerte. Pero no le genera la muerte, sino que sigue persistiendo. O sea que la autoridad, el trono y el poder de esta bestia se mantienen. No pasan.
En el punto de vista historicista, usted aprende de que es un emperador esta bestia. Pero las características de este emperador, ¿sabía usted que se mantienen? Porque todo esto tiene que ver con el sistema de gobernación de Babilonia. O sea que se mantiene esta característica o forma de gobernar ante las otras personas. Porque cuando usted ve, por ejemplo, supongamos que yo sea el dragón. Supongamos que yo sea el dragón y el presidente que yo tengo aquí en este país, Bukele, es la bestia. Vengo yo le doy el poder a él. Pero ese poder se va a transmitir a alguien más que venga después de él. O sea que se va a ir transmitiendo de generación en generación. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se detiene? Ah, pues porque eso se debe de mantener. ¿Y por qué? Porque este mundo está entre el bien y el mal. Por eso es que se mantiene este carácter. Entonces, cuando la tierra se maravilla en pos de la bestia, yo les voy a hacer como una imagen. En cierta ocasión aquí a El Salvador vino alguien, no les voy a decir el nombre, tal vez usted alguna vez lo llegue a encontrar en YouTube, no lo voy a mencionar así directamente, pero vino alguien aquí a El Salvador, se bajó del avión y dijo estas palabras. En las gradas las dijo, no quiso pisar tierra salvadoreña. Dijo estas palabras. Esta tierra está maldita. Yo no voy a pisar esta tierra. Entonces, habían en línea un montón de personas ahí, frente a las gradas de ese avión, y cada una de esas personas se fueron postrando boca abajo, una por una, para que ese personaje que venía en el avión no pisara la tierra, sino que pisara a los que estaban ahí boca abajo. Fue caminando por ellos hasta llegar al carro que lo iba a llevar al lugar donde él se iba a reunir. ¿Creen ustedes que eso no es maravillarse? En pos de la bestia, como dice aquí. Miren, es que si usted aplica, o sea, es fácil decir así, miren, es fácil decir, Roma es, pero hay más, porque el sistema de Babilonia abarca todo el mundo. No es así, es grande. Todo el sistema político, y oigan bien lo que voy a decir, y religioso de este mundo está gobernado por Babilonia. Y Babilonia tiene el carácter de la bestia y tiene el carácter de el dragón. Y no se diga del rey de la vid, que estamos hablando del mismo dragón, el destructor. Entonces, por qué puse esa imagen? Porque cuando una persona se maravilla, ¿recuerdan lo que leí de Lucifer, lo que dijo en la introducción de lo que leí? Que toda la gente se maravilla con toda esa apariencia de santidad. Y eso es lo que a ellos les gusta. Ver a alguien que lo ha logrado. Ver a alguien que finge que lo ha logrado. Pero cuando nosotros nos topamos con la realidad, nosotros chocamos con una gran pared. ¿Por qué? Porque frente a nosotros está un ser humano con pies, con manos, cerebro, ojos, todo lo que tenemos nosotros.
y tiene los mismos errores posiblemente que nosotros tenemos. Cuando nos damos cuenta de eso, ahí es donde nos damos contra la pared. Porque estamos viendo o nos estamos asombrando ante la persona incorrecta. Cuando las personas deberían de maravillarse por el ministerio de Jesús. Ante eso sí se debería de maravillar toda la tierra. Pero como estamos en este mundo y este mundo está siendo gobernado por ese sistema babilónico, porque si ustedes notan, cada sistema religioso está asentado en el gobierno, o sea que tiene parte con el gobierno. Cuando en el primer siglo los primeros cristianos no tenían absolutamente nada que ver con el sistema político de ese tiempo. Ellos no iban a decir, mira, imprimime esto y asentame en el diario oficial para que yo sea una institución en este estado. No, simplemente ellos iban de camino predicando y no andaban con cosas de establecerse en cierto lugar. Por eso les llamaban los del camino. Ahí está el apodo, los del camino. Pero como el sistema religioso, el sistema babilónico ha imperado bastante en lo que es el mundo, ha absorbido lo que es el sistema religioso ahora en día. Durante todo el tiempo que ha existido la religión, ha sido absorbida. No se diga en el primer siglo, porque los fariseos estaban absorbidos por ese sistema babilónico. Lo que pasa es que la mayoría de personas que asistían a ese tipo de templos para poder, digamos, realizar algún tipo de sacrificio, no se daban cuenta de que todos esos tipos de sacrificios, toda esa sangre derramada sobre el propiciatorio y todo eso, tenía que ver con ese sistema horrible de muerte babilónico. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis. Yo sé que esto es un poco duro lo que estoy diciendo, pero yo sé que este es otro punto de vista. Yo quiero que ustedes noten lo más importante de este tema, porque lo más importante no es lanzar veneno como un áspid lo haría, sino que el principio sería enfocarse en lo que Jesús quiere decirnos a nosotros. Yo solo les estoy dando un bosquejo de lo que este sistema hace, y Apocalipsis 13 nos da luces de las características que tiene este sistema. Nosotros vemos que este sistema tiene autoridad, y no solamente autoridad, sino que también tiene trono y tiene poder. En el versículo 4 dice de esta manera: y adoraron ¿a quién? Al Padre, dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo dice? En el versículo 4 de Apocalipsis. ¿Y adoraron a quién? Al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Miren, cuando usted se postra en cierto lugar, por ejemplo, yo cada vez que voy a mi pueblo donde yo nací, fíjense que hay abuelitas que al pasar frente a una iglesia, ellas hacen esto. Bye. Eso es postrarse. La pregunta es, ¿quién está recibiendo adoración en ese momento? Porque el sistema religioso, en el cual posiblemente ella está asistiendo, le ha impuesto esto. Es como tener miedo. Si yo no hago esto, estoy mal. Así de sencillo. Si yo no hago esto que me dijo aquella persona,
estoy mal, no estoy santificándome. Fíjense que hay una frase que dijo Jesús creo que la dijo así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Recuerdan esa frase? En un sistema religioso no es aceptable esa frase. ¿Por qué creen? Porque por encima de la verdad, porque la verdad no es un cúmulo de doctrina, ustedes lo saben. La verdad es Cristo, la palabra es Cristo. O sea, no es un cúmulo de doctrinas que usted maneje, pero por encima de esa religión a la que usted asiste, perdón, por encima de esa palabra que es Cristo, está la religión. ¿Sabe que esta pregunta yo se le hice a un hermano? Yo le pregunté, ¿usted ama a Dios incluso por encima de las doctrinas que maneja su iglesia? Y él me dijo, ¿cómo va a creer el hermano que está diciendo? Eso es pagano, ese es paganismo lo que está diciendo, hermano. ¿Cómo va a creer? Y el mandamiento de Cristo dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo amarás con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, el amor va más allá. O sea, el problema es que dentro de la religión, ese amor como que se divide un poquito para este culto, un poquito para este ritual, otro poquito para estos mandamientos, otro poquito para... y este poquito lo voy a dejar a Dios. Así de sencillo. Entonces, ese es el sistema babilónico. Incluso se ve en lo que es el dinero que se maneja. El mismo sistema babilónico impera al momento de que usted, digamos, no es que se lo pidan de buena manera, porque en las iglesias el dinero nunca se pide de buena manera. Se lo piden bajo pena de maldición. Si no das esto, sos maldito. Si tomas esto, no sos santo. Si te pones esta clase de ropa, ay hermano, estás perdido. Ya te desviaste. Entonces, el sistema babilónico manipula. Hermano Juan Ramón. Sí, quería sobre esa frase de quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Y sobre el asunto de que dice que el dragón da poder a la bestia y luego la bestia es adorada y nos dice cómo es adorada la bestia diciendo esto, quién contra la bestia. Lo primero que quiero como decir que es curioso que el dragón no es adorado directamente. O sea, nunca el dragón es adorado directamente. Cuando dice que el dragón es adorado, lo que está diciendo es que cuando se adora a la bestia, entonces se está adorando al dragón. O sea, pensando que estás adorando a la bestia, en realidad estás adorando al dragón. Pero lo curioso es lo que dice cuando le adora. Entonces, le adora, o sea, si uno se fija en las palabras, en qué le están adorando? Le están adorando diciendo que quién contra ella, ¿eh? ¿Quién podrá luchar contra ella? Entonces, la pregunta así que yo les dejo de ahí, que extraigo de ahí, es la siguiente. Cuando en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, por ejemplo, hay personas que asaltan, que son asaltantes, por ejemplo, hay personas que son contrarios al orden social que está establecido, a las leyes y todo eso. Y cuando hay problemas, grandes problemas, que por ejemplo, niños con hambre o cosas así, digamos, ¿quién nos puede ayudar a luchar contra eso? ¿Y quién es el que nosotros le pedimos que vaya y nos ayude contra los malhechores,
¿A quién nosotros le pedimos que vaya y nos, o sea, quién tiene ese poder transitorio, como dijo el hermano Juan Miguel? Porque el poder del dragón no es transitorio, pero la bestia que lo representa sí tiene un poder transitorio, o sea, que viene y va, pero siempre es el mismo poder. ¿A quién nosotros le pedimos que resuelva esos problemas, que luche contra los malos, que los atrape, que los controle y que resuelva en definitiva los problemas? El comentario del hermano Juan Ramón es bien, pero bien al punto, y le voy a decir por qué. Vaya, ¿cuántas veces han escuchado esta frase entre las personas que son cristianas? Si Dios conmigo, ¿qué sigue? Si Dios está conmigo, ¿Quién ¿quién contra mí? contra mí? Es es como una frase que se encuentra en los libros de ocultismo. ¿Sabían ustedes que a veces el nombre, o sea, invocando a Dios, a veces nosotros estamos deseando el mal a otras personas? O sea, creemos que Dios va a pagar mal por mal a aquella persona que te hizo daño a ti o que le hizo daño a otra persona. Eso es lo que creemos. Cuando Jesús nos enseñaba a nosotros, según los textos de los evangelios y también algunas cosas que dice Pablo, de que el Señor paga al mal con bien. O sea que en vez de irle a hacerle así, a hacerlo pedazos, como diríamos, va y lo alimenta, lo viste, lo trata mejor, lo trata bien. Y nosotros estamos imaginándonos, imagínense, en la Inquisición, ¿creen ustedes que hay algunas personas no han de haber dicho estas palabras? ¿Quién? ¿Quién podrá luchar contra este sistema? ¿Quién? En ese momento, hermanos, habían montonazos de personas que pensaron así. Y usted, o sea, yo nunca he estado en una situación así, pero yo me imagino que hasta yo diría, Señor, haz que caiga fuego del cielo para que consuma a toda esta gente. ¿Saben que yo lo haría? ¿Saben por qué lo haría? Porque el ser humano, cuando está en una situación entre la vida y la muerte, es capaz hasta de lo improbable, por más creyente que sea. Porque yo he escuchado hermanos que dicen, no, yo no. ¿Yo cómo voy a negar a Dios? Mi hermano, si discípulos que estuvieron cerca, como por ejemplo Pedro, negó 3 veces a Jesús, ¿ahora tú no lo vas a negar? Yo lo he negado. Yo he negado varias veces a Jesús. Pero ¿saben qué es lo que a mí me encanta de Jesús? De que no me dice, te voy a castigar porque me negaste. Sino que solo va, te dice, no te preocupes, si quien empezó la obra buena en ti no fuiste tú mismo. Yo la he empezado y quien la va a terminar soy yo. Tú no te preocupes por eso. Pero venimos nosotros y no, nosotros queremos hacer las cosas por nuestros propios medios. Pero en fin, sigamos. Está bien interesante esto. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. No voy a hablar de los 42 meses porque eso tiene que ver con lo que es la interpretación historicista, pero sí voy a hablar de lo que son las grandes cosas. Miren, cuando escuchan ustedes decir estas palabras de esta manera, en las calles, yo no lo voy a decir por criticar, porque yo lo he escuchado, o sea, son palabras que se escuchan, cualquiera las podría escuchar, de decir, hermano, yo antes era alcohólico, ¿cómo es que usted puede seguir en el alcohol? Si usted sigue en el alcohol, va a ser quemado en el infierno. Eso es hablar grandes cosas. ¿Será que eso es hablar con autoridad? Sí, de parte de lo que es el dragón, sí. Eso es hablar con autoridad, con poder. ¿Pero con poder para qué? No para dar vida, así como enseñó Jesús,
sino poder para destruir. Porque el poder de la bestia que es otorgado por el dragón no es un poder para dar vida, sino que es un poder para dar muerte. Solo vean las características que estamos acá. Hermano Juan Ramón. Sí, entonces voy a hacer otra pregunta en forma de comentario también. ¿Quiénes son esas personas que en nuestras sociedades hablan grandes cosas y que cuando se anuncia que van a hablar en una comparecencia especial, todas nuestras naciones están atentas a lo que van a decir en esa comparecencia especial, donde dicen grandes cosas de cómo se van a resolver los problemas, cómo se va a acabar con la delincuencia, cómo se va a mejorar la situación de las mujeres, etcétera, etcétera? Y se hacen cadenas de televisión nacionales e internacionales para escuchar las grandes cosas que van a decir esas personas transitorias que representan algo que es más grande que ellos. Así es, o sea, lo que está diciendo Juan Ramón abarca lo que son los sistemas políticos que gobiernan. Porque nosotros a veces, por ejemplo, aquí en El Salvador, se ha depositado más la confianza en Bukele que en el propio Eterno. Entonces, cuando cometemos ese error, estamos dándole poder ¿a quién? Así de sencillo. Pero sigamos, esto está interesante. Y después dice en el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjense, aquí, en este versículo, yo lo puse en negritas todo porque aquí hay varias cosas que hay que abarcar. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Miren, las personas cuando desean la muerte de otras personas, bajo el nombre de Dios, porque dice, Dios te va a pagar por lo que hiciste. Eso es blasfemar. Dios te va a pagar por lo que hiciste. O sea, diciendo, Dios te va a castigar o a dar fuego porque me hiciste esto a mí. Cuando nosotros decimos esto, ¿saben qué característica es la que estamos emulando? Aquí está. En este versículo, esta característica. Después dice, para blasfemar de su nombre. Miren, aquí yo no me voy a enfocar en decir, blasfemar el nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre no tiene nada que ver con algo que nombra a Dios, sino con lo que Él hace. Cuando usted dice algo que no hace Él, usted está blasfemando su nombre. Así de sencillo, porque Jesús dijo estas palabras así de esta manera. Yo le di a conocer tu nombre, dijo Él. Pero yo les pregunto, ¿en qué momento Jesús mencionó el nombre del Padre? En ningún momento como nosotros lo esperaríamos de la manera convencional, sino que Él lo mostró quién era Dios. En eso dio a conocer su nombre. Mostró quién era Dios a través de lo que hace Dios. ¿Entienden? Eso es el nombre. Entonces, cuando nosotros venimos y decimos algo que va en contra, o por ejemplo, voy a mencionar esta palabra que tanto se menciona por ahí en el mundo cristiano. El anticristo. Esa palabra le gusta al mundo cristiano. Pero ¿saben qué? Anticristo es una persona, o sea, cualquier persona. No es una persona que viene vestida así como en Apocalipsis, en esa serie que yo vi, que sale un hombre que se llama Ricardo ahí, ¿verdad? Y que se le mete el dragón o el demonio, y él es el anticristo. Yo soy, ¿verdad? Yo tengo el poder, no. El anticristo es todo aquel que está en contra de toditas, pero toditas las enseñanzas y le vale, o sea, como diríamos en El Salvador, le pela enseñar lo que Cristo no enseñó. Incluso dicen que Jesús viene aquí, a hacer esto.
Pero no, a eso sí se le puede llamar anticristo. Entonces, esta bestia tiene que ver con ese anticristo también. Porque todo lo que estamos viendo aquí lo hace alguien que está en contra de lo que hace Cristo. Imagínense, esta bestia tiene poder, pero para dar muerte. Jesús tiene poder para dar vida. ¿Se dan cuenta la antítesis, la contraposición? Después dice, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, dice. ¿Quién es el tabernáculo? A ver quién me responde esta. Voy a dejar que responda otro, a ver si sabe. ¿Quién es el tabernáculo? Apocalipsis lo dice casi al final. Jesús. Es Jesús. No hay templo. El tabernáculo es Él. Y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Jesús, el Padre, ángeles. Blasfeman en todo ese sistema que el mismo Jesús dijo así de esta manera. Mi reino, ¿recuerdan esas palabras que le dijo Pilatos? No es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, yo llamaría ángeles que me vinieran a defender de ustedes. Pero como no es así, no lo hago. Imagínense a Jesús llamando a 1 millar de ángeles para que lleguen a destrozar. Bueno, con un solo ángel bastaría para que llegue a destrozar todo el sistema de ese momento de Roma. Imagínenselo a Jesús haciendo todo eso. Después de haber enseñado el amor al prójimo y el amor a Dios. Amor al eterno. Jesús. Solo imagínenselo. Entonces, cuando usted blasfema, no blasfema directamente. Imagínense, el sistema de adoración que tiene la bestia adora indirectamente a el dragón. Y las blasfemias que usted hace o dice o quiere decir en contra de otra persona, lo que sea, se las hace indirectamente ¿a quién? Al Padre o a Jesús. Porque Jesús dijo, si le haces el mal a esta persona, no me lo estás haciendo a ella, sino que me lo estás haciendo ¿a quién? A mí, dijo él. O sea, es el mismo sistema, solo que al revés. Hermano Juan Ramón. Qué gracioso que usted dice que si Jesús hiciera eso, si Jesús llamara a su siervo y destruyeran, o si viniera un ángel y destruyera todo, bueno, pues en la cultura popular eso convertiría a Jesús en Super Jesús, el mayor héroe de la historia, porque así es como la cultura popular ve las cosas. Superman, el superhombre, viene con poderes especiales y destruye a todos los malos y restaura el orden destruyendo y matando a los malos con sus ojos de fuego, con su fuerza increíble, gran velocidad, y así va destruyendo y encarcelando a los malos. Entonces, ahí se adorarían a Jesús completamente. El sistema del mundo adoraría a Jesús completamente. ¿Por qué? Porque la raza humana, o sea, casi toda, está enfocada en eso. Para la justicia de la raza humana tiene que ver con esto. Destruir. Con el mismo sistema de ese ángel o mensajero del abismo que se llama Abadón o Apolión, el destructor. Cuando mi sistema o mi pensamiento está enfocado en eso, ¿saben qué es lo que sucede? Yo estoy adorando indirectamente ¿a quién? Al dragón. No es que me esté postrando, ¿se dan cuenta? A mí me enseñaron en la iglesia que la única forma de adorar es postrándose. Pero da la casualidad de que aquí me está diciendo de que de muchas maneras se puede adorar a este dragón. No solamente postrándome, sino que con los hechos, con palabras, con muchas cosas que yo desea a mi prójimo, con cualquier cosa de esa, yo estoy adorando al dragón. Y más adelante se van a dar cuenta ustedes por ustedes mismos
¿Cuál es la marca de la bestia? Vean este versículo 7, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Miren, ¿por qué creen que les dije yo que esto era transmitido de generación en generación? Porque este versículo, tal cual después de este punto y seguido que aquí dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En aquel momento, si lo aplicamos en los términos historicistas, Roma no tenía el poder sobre todo el mundo. No dominaba completamente. Pero ahora en día, si ustedes se dan cuenta, lo que domina es el sistema babilónico. O sea, esa autoridad y poder que tiene el sistema es transmitido a lo que son, ya sea los gobernadores o a la gente que sigue a estos gobernadores o también a los que siguen líderes religiosos que prácticamente lo que están haciendo es entregando un mensaje de muerte y no de vida a las personas que lo siguen. Por eso es que esto es transmitido. En el versículo 8 dice así, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Yo pregunto, si se aplica en el sistema historicista esto, o sea, la interpretación historicista, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se puede cumplir? Porque esto es transmitido también. El sistema es transmitido. Ese pensamiento, esas características es transmitido. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, dice, que fue inmolado desde el principio del mundo. Yo sé que alguien me va a preguntar, ay, hermano, hay personas que están escritas en el libro de la vida. Claro, pero quien se está encargando de escribir esos nombres que no estaban inscritos en ese libro, ¿quién creen ustedes que los está escribiendo? El juez, el testigo, el abogado, ese los está escribiendo en el libro de la vida. Y no va a dejar a ninguno fuera. Después dice así, mire, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, solo vean lo que dice aquí, miren. Para que vean que, imagínense que hay algunos que dicen que Jesús es el que llegó a destruir Jerusalén en el año 70. Porque si él lo predijo, él fue y destruyó Jerusalén. Hay sermones, yo he escuchado infinidad de sermones en donde se dice esto de Jesús. Pero aquí dice algo interesante. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Es casi la misma frase que dijo Jesús en los evangelios, en donde dice, si tú matas a espada, moriréis. Es casi lo mismo. Si alguno mata, bueno, aquí lo menciona también, pero dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, dice. Después, miren, aquí viene otra cosa que a mí me llamó la atención bastante. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Miren, hay personas que dicen que esta bestia que sube de la tierra es otra. Pero si es que el sistema babilónico abarca todo el mundo. O sea, yo creo que es la misma bestia, solo que en una diferente fase. Porque allá se presentaba como una bestia despedazadora, o, perdón, no sé cómo decir esa palabra, ya me trabó la lengua. Una bestia que despedaza, que desmenuza, que destruye, que atiza, y aquí se va a presentar como que, según el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Un cordero. Allá se presentó como una bestia con diferentes fases de diferentes depredadores, y aquí se va a presentar
como una bestia, pero diferente. Como un cordero, supongamos, porque ahí lo dice así. Pero, ¿cómo hablaba esta bestia que es parecida o semejante a un cordero? Como dragón, obviamente. Dragón. Como quien le da el poder. Como quien le ha dado el poder. Entonces, después dice, y ejerce ¿qué? Toda la autoridad. O sea, la primera bestia tenía autoridad porque el dragón se la había dado y esta segunda bestia viene a ejercer la misma autoridad que tenía la primera bestia. O sea, tienen la misma autoridad. Y dice que lo hace en presencia de ella. ¿En presencia de quién? De la primera bestia. De la primera bestia. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y aquí viene lo peligroso de este asunto. También hace grandes señales. Aquí viene lo peligroso. Les digo por qué peligroso. Porque esta bestia puede hacer milagros. De tal manera dice que aún hace descender fuego ¿de dónde? Del cielo a la tierra, delante de los hombres. Es como un Elías en ese primer siglo, diciendo, consúmete con tus 50. Y caía fuego y consumía a todos esos soldados. O sea que puede hacer milagros. Hoy en día puede verse eso, creo que sí. Hay milagros falsos, pero eso no lo podemos saber a no ser que el Espíritu nos lo diga que algún tipo de milagro sea falso. Es la única manera de darse cuenta, pero en fin. Por eso es peligrosa esta bestia o esta característica nueva de esta bestia. En el 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Por eso es que una vez yo les dije, no se centren demasiado en los milagros. Porque hasta la bestia puede hacerlos. Porque tiene la autoridad y el poder que le ha conferido este dragón. ¿Son más poderosos los milagros del dragón a la par de los que hace el Eterno? No, pero pueden engañar. Si usted se centra más en los milagros para tener fe, usted va a terminar siendo engañado porque su fe no está centrada en Jesús y el Padre. No está centrada en eso, sino que está centrada en lo que Él puede hacer por usted. Si no me sana de esto, yo no le creo. Por eso es que algunas personas son tan, pero tan devotas a cierto grupo religioso. ¿Por qué? Porque ahí les han hecho algún tipo de milagro. En fin, después, dice así. Yo quisiera volver para atrás antes de continuar y comentar algo de lo que Me usted había leyó. dejado, hermano, perdón, ahí. Sí, Que de la parte anterior, cuando dice que quien lleva en cautividad va en cautividad y quien mata a espada ha de ser muerto, ¿verdad? Y es que si nosotros pues, acordamos lo que decía Jesús, ¿cómo hablaba Jesús? Jesús decía, por ejemplo, los mansos heredarán la tierra. Es decir, los mansos son los que heredan la tierra. La realidad que nosotros vemos es que los astutos y los que son guapos son los que heredan la tierra en la tierra. El manso no se queda con la tierra, no, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que nos dice Jesús cosas como, por ejemplo, eh, perdona y serás perdonado. Es decir, que el que es perdonado es el que perdona. Y dice que condena y serás condenado. Es decir, que el que condena es el que está condenado. O sea, el que condena a otros, ese es el que vive en condenación. El que perdona a otros es el que vive en perdón, podríamos decirlo así también. Igual como esa lógica tan extraña de Jesús, que dice, el que es manso es el que hereda la tierra. Que dice que el que está afligido, que el que llora hoy, es el que entonces el que reirá.
es el bienaventurado. O sea, el que está triste hoy es el bienaventurado. Entonces, esta lógica de Jesús, si nosotros la aplicamos aquí, y vamos a preguntarnos, ya que estamos hablando de la bestia, ¿quién es el que lleva en cautividad? ¿Quiénes son los que llevan en cautividad? Y a quienes nosotros le damos la potestad para que lleven a las personas en cautividad. Es decir, por ponerlo más simple para que lo entiendan, ¿a quién nosotros le damos la potestad y la autoridad para que lleve a la gente a la cárcel, cautivos? Entonces, los que le dan autoridad a lo que se le da la autoridad para llevar a la cárcel y los que llevan a la cárcel, lo que está diciendo ahí que son los que están presos, son los que están cautivos. Y a quién nosotros le damos la autoridad para que mate. ¿A quién nosotros le hemos dado la autoridad para que mate y decimos que está bien que mate? A los malos. Como sociedad, no diga usted, pero como sociedad, ¿a quién nosotros le hemos dado como sociedad la autoridad de matar? La potestad de matar. Y entonces lo que está diciendo ahí que lo que le damos esa autoridad a esa misma bestia de la que estamos hablando hace rato, de matar y que sea justo cuando mata, y los que matan y se consideran justos al matar, tanto ellos mismos como por la sociedad, porque se le ha dado esa autoridad, ellos están muertos. Y lo que le damos esa autoridad, estamos muertos. Eso es lo que está diciendo. Quien lleva en cautividad, quien lleva preso, es el que está preso. El que mata a espada y los que le damos la autoridad a los que matan a espada, somos los que estamos muertos. Eso es interesante lo que dice el hermano Juan Ramón, porque así es como se aplica, o sea, es al revés. O sea, todo lo que Jesús está diciendo ahí se le aplica inmediatamente a la otra persona que le está generando el daño. O sea, por ejemplo, cuando usted le desea mal a la otra persona, es como que se lo estuviera generando a usted mismo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque todo lo que a usted quisiera que le hicieran, o sea, como persona que es, eso se le debería de hacer a la otra persona. Pero, como a nosotros no nos gusta, o sea, ¿quién va a decir, yo quiero que me lleven a la cárcel? Yo creo que nadie, nadie se atrevería a decir esas palabras. Pero en fin, o sea, Pero queremos que lleven a otro. ajá, pero que queremos que lleven a otros. Porque decimos, lo merece. En fin, ahí son conclusiones, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Es el mismo sistema que estábamos hablando de Babilonia. El mismo sistema de gobernación. Ah, hermana Alba. Eh, como vivimos en sociedad y tenemos leyes, o sea, yo no voy a desear que me lleven preso a un hijo, por ejemplo, que haya chocado y haya matado a una persona con una imprudencia o por imprudente o un accidente, que Dios ni permita, ¿no? Pero como sociedad, bueno, lógico, mi hijo tiene que ir a la cárcel porque mató a una persona que estaba distraído o yo. Pero como ser humano también, por ejemplo, una persona que me ha hecho tanto daño, es difícil que uno no diga, si yo no te puedo hacer nada, pero el Señor me va a ayudar a que vos veas lo que es realmente. O sea, muy en mis entrañas como ser humano, a mí no me complace ver a esa persona que me diga, bueno, el Señor se va a hacer cargo, porque mía es la venganza, dijo el Señor con amor. A mí no me complace como ser humano
¿Qué me interesa? O sea, sí, ojalá, Señor, pero Él se dará cuenta que le pagan con amor porque me hizo tal cosa a mí. O sea, no entiendo eso de que por qué nosotros no deseamos. Yo deseo, si hice algo mal, me juzgan, tengo que ir a la cárcel. Ujú. Es que, vaya, como estamos en el mundo, quienes castigan a la persona que se lleva, por ejemplo, a la cárcel son las leyes que rigen el mundo. Pero el problema es que cuando nosotros nos metemos en o sea, la idea en la cabeza de que, digamos, o nos atribuimos el decir, esta persona merece esto y esto y esto y esto. Entonces, desde ese momento es cuando nosotros entramos a ese sistema o a ese juego que tiene lo que es el sistema que gobierna el mundo este. Porque el sistema que gobierna el mundo lo que tiene es, o sea, castigo, muerte, destrucción. Porque hay algunos países que tienen ya aprobada lo que es la pena de muerte. Y ese poder, claro, se lo confieren las personas que votan por el presidente o las personas que van a votar, o a veces las personas que están en lo que es la Cámara, ellas son las que deciden qué ley aplicar y cuál no. Entonces, como estamos en este mundo, quienes se encargan de hacer todo eso son ellos. Pero lo interesante de Jesús es que la enseñanza que nos da a nosotros es que no nos mezclemos con ese tipo de cosas. O sea, si, por ejemplo, él mismo dice, o sea, si a ti te dan en la mejilla, pues pon la otra. O sea, no te está diciendo que te deje, o sea, darte duro así como una persona que sea emo, que le gusta ser castigada, que hasta se corta las venas, se va a estar dejando que lo lastimen. No, lo que Jesús está diciendo es que no vayas a ponerte al igual que la otra persona. O sea, si ella te pegó, pues, o sea, tú no le vayas a responder con un golpe. Mejor es que te retires de ahí. Así de sencillo. Eso es poner la otra mejilla. No está diciendo, quédate y mírame aquí, ve. No. Es muy diferente. Entonces, el sistema este de la bestia sí nos enseña a eso. Y lo vamos a ver en este versículo que sigue. Solo vean lo que Sí. sigue aquí. Dice, y se le permitió infundir Déjame aliento mencionar a la algo imagen de la antes bestia. déjame ¿Hola? mencionar algo, si es posible, antes de el asunto del Señor. Nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor. Y digo nosotros, no lo estoy diciendo por diplomacia, lo digo porque a mí me pasa. Nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor. Sin embargo, a quien acudimos no es a nuestro Señor. Cuando vemos el mal, no acudimos a nuestro Señor. Ni obramos según las obras de nuestro Señor, sino que acudimos al Señor del mundo y buscamos las obras del mundo y su justicia. Las obras y la justicia del mundo, no las obras y la justicia de nuestro Señor. Entonces, ahí como que de una manera todo caemos en esa contradicción hasta el día de hoy. Hermana Elvia. Sí, sí me podría, hermano, dar más ejemplos, porque yo siempre me quedé con esas dudas de la otra mejilla, de la otra mejilla. Si me podría dar más ejemplos de eso así rapidito, Sí, es que, el vaya, verdadero significado. es que cuando Jesús decía esa frase, o sea, no son frases literales que se vayan a aplicar tal cual las digo. Por ejemplo, hay una que dice que te saques el ojo si ese ojo te está causando ocasión de pecar, sácatelo. No, o sea, no está diciendo que te vayas a sacar el ojo. Lo que está diciendo es que de alguna manera nosotros nos enfoquemos en las enseñanzas que él tenía. Porque la enseñanza primordial es el amor. La enseñanza de Jesús es el amor. No hay nada más fuera de eso. Lo que pasa es que nosotros queremos, digamos, aplicar otras cosas que Jesús dijo, como por ejemplo, que utiliza como imágenes. Por ejemplo, hay una donde, digamos, les paga como ellos quieren a las personas que
prácticamente les estaba dando el mensaje, en este caso eran los fariseos, donde le dice que ellos creían que él era perverso o malo, en ese sentido. Pues yo voy a actuar así de esta manera con ustedes. Pero eso no quiere decir de que el Eterno sea así, con ese carácter, sino que les estaba dando a entender, si eso es lo que desean ustedes, pues así sea. Entonces, cuando a usted se le dice, que cuando alguien le dé en una mejilla que ponga la otra, es como, por ejemplo, cierta persona en la calle le grita un montón de barbaridades a usted. Si usted se para y hace esto, ahí ya se puso al igual que la persona que le está gritando barbaridades. Ahí no puso la otra mejilla. Usted se enojó. Es verdad. Usted lo que debe hacer es pasar de largo y ya. O decirle, hermano, adiós. Pero el problema es que nosotros, cuando nos enfrentamos a una situación como esa, imagínense a Juan Miguel haciendo esa cara a la otra persona, sale espantada. Juan Miguel no está poniendo la otra mejilla. La actitud, sí. Entonces, hay varios ejemplos, hermanas, y hay muchas cosas que el ser humano, por ejemplo, a veces le roban las cosas a usted. Sí. Y claramente hay otras personas que, me robó esto, entonces yo le voy a robar otras 2 cosas más. No. No, yo le pregunto porque yo a veces soy reactiva con personas que se burlan tanto de mí como de otros. Inmediatamente me reacciono. No estoy poniendo la otra mejilla. Sí, esos son debilidades que tenemos. Yo le puedo dar algunos ejemplos que están en la vida de Cristo y de los discípulos. Los ejemplos que dio Juan Miguel son más prácticos que lo que yo voy a dar. Pero estos son de la vida de Jesús. Por ejemplo, Jesús decía eso, pero si usted se fija, todas las veces que Jesús lo querían atrapar para tirarlo por un barranco, para echarle mano, para matarlo, él no se enfrentó a ellos, sino que se les escapaba. Sí, cierto. Escapaba de ellos. Entonces, pero no quiere decir que literalmente escapar sea la respuesta. Lo que pasa es que escapar puede ser una respuesta. Exacto. Pero porque hay un momento en el cual Jesús entonces no escapa. Entonces, hay un momento en el que no se trata de escapar, sino que se trata de bendecir. Entonces, eso lo define el Espíritu Santo, que es el que te dice. Jesús sabe que ya no es tiempo de escapar, pero hay un momento en que sí es tiempo de escapar. Entonces, los discípulos pasa lo mismo. Si usted ve, por ejemplo, los discípulos eran perseguidos y en un momento ellos son perseguidos. Ellos nunca se enfrentan a los que lo están persiguiendo después del día de Pentecostés. Ellos no se enfrentan a ellos ni pelean con ellos. Ellos huyen, se esconden y en ocasiones no les toca más de otra que exponerse porque les toca dar un mensaje y dando ese mensaje tienen que exponerse al castigo. Entonces, a veces poner la otra mejilla es enfrentarse al castigo, pero no porque te quieras enfrentar al castigo, sino porque vas a bendecir. O sea, a veces tienes que llegar a la cárcel para bendecir, por ejemplo, como pasó con los apóstoles, para dar una palabra. Pero otras veces es huir. Lo que nunca es dar la otra mejilla es darle la mejilla al otro. Eso nunca es darle la otra mejilla. Eso sí es seguro. Sí, es cierto. Gracias. Así es. Bueno, vamos a ir finalizando. Ya solo me faltan 4 versículos más. Sí. En el versículo 15, esto es lo más duro, esto que viene es lo más duro de estos capítulos de Apocalipsis. Dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, al parecer aquí, según este versículo, la única que exige adoración es la bestia y no el Eterno. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, Dios no está exigiendo a nadie que se le adore. Dios lo único que te pide es que le ames, que te des cuenta de que Él te ama, Él te amó primero, y por eso es que le amamos nosotros a Él. Él no te está exigiendo que te postres o que vayas sangrando de rodillas hacia un templo. Él lo que te está pidiendo es que te des cuenta de que Él te ama a pesar de tus errores. ¿Y por qué? Porque es tu Padre. Eso es lo único que te pide Él. Que te des cuenta que te ama.
Entonces, alguna vez yo sé que han escuchado estas palabras. Si no quieres nada de Dios, Él te aniquilará o te quemarás a fuego lento en el infierno. Esto es lo mismo que dice Apocalipsis 13:15. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, bajo pena de muerte te dicen esto. O sea, o crees, si no, Él te va a matar. O sea, entregan esa característica y se la ponen directamente al Padre de todos. Cuando esta característica solo es de la bestia. Ella es la que exige adoración. Después en el versículo 16 dice, y hacía que a todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, nadie se escapa aquí, todos están en el mismo guacalito, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, no hay nadie que se escape aquí y que ninguno pudiese comprar ni vender. Esto ténganlo en mente ustedes porque más adelante voy a tocar algo interesante de comprar y vender. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuántas veces han escuchado esta frase? Si no eres parte de mi iglesia o de mi denominación, no tienes el Espíritu Santo, Aquí hay un poquito nada. ni eres salvo y estás perdido. Yo le voy a dejar la cosa. O sea, que no puede ni comprar ni vender ¿Quiere pepino? si no es parte del sistema religioso a la que aquella persona le está diciendo que asista a usted o que sea parte. Esa misma persona que le dice a usted, ven, conoce a Cristo, le va a decir estas palabras, las mismas palabras que acabo de decir yo. Si no sos parte de aquí, no tienes el Espíritu Santo, ni tampoco vas a ser salvo. Estás perdido. Por tanto, dice Apocalipsis 3:18. Si no estás en el libro de la iglesia, dice el hermano Juan Ramón, así es. Dice, por tanto, en Apocalipsis 3:18, la contraparte a lo que dice el versículo 17. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, ¿quién está hablando aquí? Jesús, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es la contraparte a comprar y vender de Apocalipsis 13:17. Las personas de una denominación le van a decir que usted no tiene el Espíritu Santo por no asistir o pertenecer a ese grupo religioso. Pero Jesús le dice directamente a usted, ese es el camino directo del cual Lucifer está hablando en esa serie de Apocalipsis. Porque el teatro o el chiringuito se les cae si las personas se dan cuenta de esto. Se dan cuenta que aquí Jesús no está diciendo, vayan a tal iglesia y compren enseñanzas o aprendan de allí de ellas. No, está diciendo directamente, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, cuando Jesús dice esto, ¿saben qué es lo que pasa? Si todo el mundo se diera cuenta de esto, todo el sistema religioso de manipulación se cae. Porque ya no va a existir un intermediario que diga, si no te bautizas aquí, estás perdido. Si no te bautizas en el nombre de tal y 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 tal,
no puede ser salvo. ¿Se dan cuenta? Y Jesús viene y dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo. Ahí no dice sistema religioso, ni nombre. Yo lo voy a hacer descansar. ¿En dónde hay sabiduría? Juan dice en Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría. ¿Dónde hay sabiduría? En las enseñanzas de Jesús. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Qué tan fácil es ver cuál es el número de la bestia y qué representa? Ahora, el número, o sea, todos se centran en el número, pero no en todas las características que tiene esta bestia que ostenta ese número. Todos quieren saber que el sello o la marca de la bestia, es que es el 666 y hasta hacen malabares con números romanos y para sacar que esta es la bestia y no. Pero en lo demás no se fijan. Todas las características que están ahí, hay muchos grupos religiosos que las ostentan y no se dan cuenta. A veces lo hacen sin pensarlo o a veces ni sienten cuando ya lo están haciendo. Lo hacen espontáneamente ya como si fuera una realidad sencilla que nadie puede negar. Ya no sienten dolor porque imagínense, ahora en día si se ve una persona muerta en la calle, atropellada, lo que hacen es esto. Nadie se duele por esa persona. Han perdido lo que es el amor por la vida. El amor al prójimo, lo han perdido completamente. ¿Por qué? Porque el mismo sistema se los ha quitado. Entonces, ¿quién es la bestia? Ustedes saquen sus conclusiones, yo no voy a decirlo. Pero la marca de la bestia también tiene que ver con obras. Imagínense que una vida enfocada en lo que usted puede hacer por Dios, lo puede hacer en 6 días. Eso es el trabajo de la creación, porque en 6 días, según el Génesis, fue creado todo lo que conocemos. 6, 6, 6, tiempo continuo, 6, trabajo, obras, todo lo que yo pueda hacer por Él y no en lo que Él puede hacer por mí. Eso es la marca de la bestia. Todas esas características que yo mencioné. ¿Y cuál es la marca de Jesús? ¿Por qué lleva un número? ¿Por qué lleva un número? A mí a veces me enoja porque es tan complicado para descifrar todo. Me desanima, hermano, porque yo prefiero saltar, que hay cosas que yo... Usted me lo va a Sí, es verdad. explicar 100 veces, pero yo hasta que no lo sé voy a tener que romper. No sé. Es que, Hermana hermana, Alba, no podían decirse las cosas directamente, o sea, porque acuérdese que estas eran cartas que se mandaban entre cristianos en el primer siglo y lo hacían con lenguaje que ellos mismos conocían y símbolos que ellos mismos conocían. Si lo decían con palabras directas, así como hablaríamos nosotros, se encontrarían en mayores problemas de los que ya estaban ellos. O sea, la gente que, digamos, iba enfocado esto en ese momento, pues inmediatamente se iban a dar cuenta de lo yo le que ellos puedo dar estaban una planeando. interpretación diferente, hermana Alba, una interpretación diferente y extraña, que no la tomen como literal, ¿de acuerdo? No la tomen como literal, Ujú. pero no, se lo voy a dar, solamente por curiosidad. El hermano mayor, por ejemplo, ¿recuerda la parábola del hijo pródigo y del hermano mayor? El hermano mayor, ¿qué porcentaje de la herencia hereda? Y el hermano mayor en aquellas épocas te heredaba todo. No, no lo heredaba todo. Heredaba No las era el dos terceras partes. no era el El hermano mayor, primogénito.
Sí, en realidad el hermano mayor hereda el doble. Por lo tanto, si son dos hermanos, hereda las 2/3 partes. Ah, sí. Y el hermano menor hereda 1/3 parte. Entonces, si nosotros recordamos la parábola, se está representando, digamos, a dos personas que están en dos sistemas diferentes. Hay uno que está en un sistema y entra en la casa, y hay otro que se queda afuera porque está, digamos, en los asuntos del trabajo, de las obras. Es decir, hay uno que está todavía en la justificación por obras, por lo que hago, por lo que no hago, y en la condena, porque está condenando a los demás en ello. Entonces, la herencia del que está afuera son las 2/3 partes. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son las 2/3 partes de 1000? ¿De qué? Las 2/3 partes de 1000. Y todo. Las 2/3 partes de 1000 son 666. Ah, de ¿Y mí cuál, y, entendí, no de 1000. sí, ¿y cuáles son las 2/3 partes de 1? 6.666666666. Es un número irracional, es un número periódico, que es 6, eternamente 6. Esas son las 2/3 partes. No la tomen como que eso es, pero es algo que a mí a veces me pone a pensar en eso, la herencia del hermano mayor, las 2/3 partes, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Claro. Yo no te voy a dar la Pero, abuelita. pero qué adelanto para escribir en aquella época eso. Porque hacemos qué. Sí. No es un adelanto porque es que muchos años antes de eso ya se conocían los números irracionales, se conocía el número pi, se conocía el teorema de Pitágoras, mucho antes de Cristo. Todo eso, ellos conocían los números bastante bien en aquella época. Lo que usted le da, lo que nosotros nos dan en el bachillerato de matemáticas, ya eso estaba, la mayor parte de eso ya existía. Sobre todo lo que tiene que ver con eso, las proporciones, eso mismo, los números irracionales ya existían. O sea que, de hecho, ya se había medido la Tierra antes de Jesús. Se sabía qué tamaño tenía la Tierra, simplemente haciendo trigonometría, porque la trigonometría existía antes de Jesús. Sí. Tienes razón, hermano, me había olvidado de esa parte. Sí, gracias, Hermana Evelyn. gracias. Aquí en mi versión dice, en la nueva versión internacional, ¿sí se escucha? Sí. Sí, Dice, calcule el número de la bestia, pues número es número de un ser humano. 666. Lo que les dije al principio cuando nos encontramos en cuanto a historia y cultura, dice de un ser humano. Yo tengo entendido ciertos estudios que otra gente ha hecho, no es cosecha mía, que un ser humano se refiere ahí a Salomón, porque el Salomón trajo eh, mucha, mucha cosa oscura, todo lo que él hizo oscuro, hechicería y demás, que es el mismo comportamiento de la bestia, o sea, destruir, oscuridad, todo eso es cosas que él hizo, está relacionado con el sistema de Babilonia también. Entonces, ese es otro contexto cuando dice aquí un ser humano, que se supone que también en ese momento se refiere al comportamiento de la bestia de un ser humano que creo que también se lo ponía en el anillo, Salomón, ese número. Ese es otro contexto como sí, comportamiento así de es. esto. También hay que ver, como dice el hermano Juan Miguel, todas las otras características, porque al fin y al cabo, eso es, digamos, una señal última, pero nos dio un montón de características. Nos está hablando que tiene que ver con los que llevan a cautividad, nos está hablando que Sí, son los que dicen maravillas, es decir, nos está hablando del poder. Es exacto. como
Es como cuando nosotros estudiamos Daniel, las profecías de Daniel, y nos damos cuenta de que está hablando de gobierno. Óyeme, está hablando de gobierno. Lo que pasa, sí, hermano Juan Miguel, es que yo creo que esa segunda bestia es diferente de la primera, porque la segunda bestia es la que exige adoración, que es lo que usted mencionaba, pero fíjese que la primera bestia dice que se le adoraba, pero la segunda exige adoración o te lleva a la adoración como ley. No solamente domina, no solamente es bestia en el sentido de que domina, porque se representan como bestias los gobiernos, porque los gobiernos de hecho nos comen, nos devoran, de hecho. Por eso que se les representa como bestias, porque devoran nuestras casas, nos sacan el fruto de nuestro trabajo. Eso hacen los gobiernos. Por eso se les representa así. Y también comen otras tierras porque van, invaden otros pueblos y los saquean, etc. Pero resulta que esta segunda bestia tiene, aparte de que representa o manda a adorar a esa bestia que representa ese poder coercitivo del gobierno, ese poder que nos mata impuestos, que mete a la cárcel y que la gente adora, exige esa adoración. Y yo creo que ahí sí entra la parte religiosa, hermanos, porque la parte religiosa es la que exige esa adoración. Entonces, y no solamente religiosa en el sentido de lo que nosotros denominamos como religión, sino religiosa o ideológica. Porque si nosotros vemos en el mundo, por poner algunos ejemplos, en los gobiernos teocráticos de Oriente Próximo y de Oriente Medio, como que olvidamos decirle, en esos gobiernos teocráticos hay un poder civil o gubernamental y hay un poder religioso que exige una adoración so penas. Es decir, el poder civil está actuando junto con el poder religioso y el poder religioso exige que tú tengas una religión. O sea, ese poder religioso exige que tú tengas una religión, pero el poder civil te castiga si tú no tienes esa religión. O sea, están mancomunados los dos poderes. Pero si nosotros nos vamos a una potencia, por ejemplo, como China, tú dirás, bueno, no es una religión, no es una religión, pero tú no puedes hablar más del líder. Entonces hay como una especie de religión del Estado, una ideología, en este caso el comunismo del Partido Comunista Chino, que no se puede hablar en contra de todo lo que hace ese Estado es bueno y tiene que ser visto como bueno. Es decir, que debe de adorársele en el plano moral. ¿Mm? No solamente en el plano de que tiene un poder político que lo tiene, sino en el plano moral, que es lo mismo que la religión. Entonces, yo creo que eso es lo que es esa segunda bestia. Esa segunda bestia, o sea, pienso, no es que tenga que ser la única interpretación, porque tenemos que estar claro que estos textos se prestan para mucho, ¿verdad? Pero viendo todas las características que tienen las bestias, todas esas características, a mí por lo menos me lleva a pensar en eso. Aquí me está hablando de gobierno y me está hablando de sistemas morales que me llevan también de nuevo de rodillas al gobierno. Es lo que yo alcanzo a ver. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar con respecto a Apocalipsis 13. Y se puede enfocar de distintas maneras. Y al final tenemos dos marcas, ya como conclusión. Tenemos la marca de la bestia, que tiene que ver con todo ese montón de características que vemos ahí, que nos llevan prácticamente solamente a la muerte. Pero tenemos la otra contraparte, la final, que es la marca de Jesús. Y la marca de Jesús se encuentra en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la contraparte a lo que es la marca de la bestia. El evangelio de Jesús es demasiado sencillo.
Apocalipsis es como un evangelio sencillo, pero en símbolos. Y siempre está enfocado en el amor. Lo que pasa es que nosotros solamente queremos desenmarañar los números, los símbolos, pero el amor no lo vemos. El amor siempre está ahí presente. Y eso es lo que quiere Jesús que nosotros aprendamos. A que convivamos y que vivamos junto a los demás en amor pleno. Y en amar a cualquier tipo de persona. Así que esto ha sido este mensaje, hermanos. Espero que les haya servido a ustedes. Yo sé que la pregunta que se hizo al principio, del cual llevaba por título, no se respondió, pero a lo largo de todo el estudio yo sé que ya se respondió la pregunta. Yo sé que cada uno de ustedes ya sacó sus conclusiones y así también la van a sacar las demás personas que hayan de ver este mensaje. Así que el Eterno me le bendiga a cada uno de ustedes que han estado presentes en este estudio y pues que tengan una feliz tarde, noche. Bendiciones.